René Bosio es titular de la Fiscalía de Tercer Turno, tal como lo anunciábamos, René. Agradecerte el tiempo para venir a charlar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, no, es un gusto. René, ya son prácticamente 2 décadas en este universo o en este mundo que tiene que ver con la justicia, ¿no? Sí, yo en realidad entré a la justicia a trabajar en tribunales en el año 89, bueno, haciendo mis primeros pasos en la Cámara del Crimen. Y bueno, y después de allí fui, digamos, trabajando en los años sucesivos y bueno, en las distintas reparticiones, hasta que bueno, luego después por concurso accedí al cargo de secretario en la Fiscalía de Tercer Turno. En esa época estaba el doctor Roberto Vicente Vázquez, después quedó el doctor Daniel Delvaux, y en el año 2006 también por concurso en el Consejo de la Magistratura, yo me voy como asesor letrado a la ciudad de Río Cuarto. Sí. Allí estuve 10 años, hasta el año 2016, y también luego por un nuevo concurso accedí al cargo de fiscal de introducción de fuero múltiple, que estoy ahora, y que entré en junio del año 2016. En el año 89, como mencionabas, ¿vos, ya era un objetivo el hecho de ejercer la fiscalía o se fue dando por una serie de factores? ¿Vos ya tenías imaginado que este era el camino que querías marcar en el mundo de la justicia? En un principio, te soy sincero, no, la idea mía era cuando me recibiera de abogado litigar, es decir, poner un estudio y litigar. Lo que pasa que después, como bien decías, se fue dando las circunstancias, accedo al cargo de secretario, que es un cargo importante, y bueno, ya después de allí decidí seguir en la función dentro de tribunales, ¿no? Son elecciones de vida por ahí que uno hace, y bueno, yo me decidí por ella y acá estoy, ¿no? Con el paso del tiempo, hay una cuestión de manejo de herramientas al momento de un hecho que se va aprendiendo, o hay un olfato que también es paralelo o que es innato en la profesión. Yo creo que se dan un poco las dos cosas, ¿no? Es lógico que uno va aprendiendo, siempre se aprende. Yo siempre me acuerdo de ese dicho, ¿no? El famoso filósofo, solo sé que no sé nada. O sea, uno siempre va aprendiendo, la experiencia tiene mucho que ver en todo esto, uno va adquiriendo de la experiencia y de los errores, ¿no? Que uno también va cometiendo. Bueno, pero también hay un olfato que uno tiene que tener, una perspectiva en la investigación a seguir, que también ayuda mucho. Yo creo que se dan las dos cosas, ¿no? Los hechos, sobre todo importantes, bueno, marcan un poco esa tendencia. Y en todo esto, imagino que hay una tarea que debe ser constante, que tal vez es inconsciente también, que es el hecho de los prejuicios ante un hecho. El hecho de tener que librarse de los prejuicios que puede suceder, ¿no? Sí, yo creo que uno tiene que estar tranquilo, tiene que estar sereno y ser lo más objetivo posible, si bien el fiscal siempre es una parte del proceso, para tratar de investigar y, bueno, juntar las pruebas posibles y necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Obviamente que nosotros contamos con la ayuda de la policía, con la ayuda de la policía científica, del Ministerio Público, es decir, en definitiva, de toda la estructura que tiene la Policía Judicial de Córdoba, que es muy importante, y obviamente que en los hechos, sobre todo en hechos importantes, nos ayudan mucho en este trabajo de tratar de resolver, ¿no?, las distintas cuestiones. Una pregunta que tal vez te han hecho 1000 veces o que tal vez todos nos preguntamos cuando estamos todo el tiempo bombardeados a nivel comunicación, a nivel series, a nivel redes. ¿Existe algún ilícito, algún hecho, más allá de que sea de sangre o no sea de sangre, pero existe un crimen perfecto? No, yo creo que en definitiva esas son especulaciones que muchas veces se hacen, ¿no? Yo creo que puede haber hechos, o como bien vos lo decís, crímenes que están planeados más que otros. En definitiva,
Eso de la perfección creo que no, porque bueno, siempre a lo mejor se puede escapar algo o no prever algo. Es decir, obviamente que nosotros en la profesión tenemos muchas veces hechos o investigaciones que nos cuestan más que otros, porque nosotros juntamos la prueba, hacemos la investigación penal preparatoria para, bueno, tratar de fundamentar las decisiones que vamos tomando en una investigación y en definitiva tratar de que la causa llegue a juicio, y bueno, y si llega a juicio, cuando se hace el juicio en el plenario, que esa investigación preparatoria que nosotros hemos hecho sirva o es la base del plenario de ese juicio que se va a realizar, ¿no? Por eso tratamos de juntar todas las pruebas posibles, necesarias y útiles en la investigación. ¿Cuánto tiempo ocupa ahora o cuánto tiempo lleva en esta tarea la capacitación o el hecho de estar actualizado todo el tiempo? Porque si bien, a ver, tal vez en los 80, en el 89 solamente existía el teléfono fijo, el internet todavía no era algo ni siquiera que se pudiera imaginar, mucho menos las redes sociales, mucho menos el WhatsApp, mucho menos las cámaras. Imagino que todo eso requiere de una capacitación constante, ¿no? Exactamente, porque es permanente, porque bueno, como bien vos lo decías, las cosas van cambiando, el mundo avanza a pasos agigantados y sobre todo la tecnología, y han ido cambiando, mutando un poco los delitos. Tenemos actualmente muy en boga todo el tema de los delitos informáticos, las estafas, es decir, informáticas, y bueno, obviamente que eso obliga a una capacitación permanente de los fiscales, en definitiva de todos los que trabajamos en tribunales, en este caso en el fuero penal, ¿no? El fiscal, secretario, empleados, la misma policía, es decir, para, bueno, estar a la altura de las circunstancias. Como bien vos lo decías, los delitos cambian, van mutando y bueno, y eso exige que ante estas nuevas perspectivas que se van dando, nosotros estemos capacitados para llevar adelante la investigación, siempre, como te digo, con la ayuda obviamente de los equipos técnicos que tenemos de Policía Judicial. Claro. Hay un debate que siempre se genera respecto a lo que tiene que ver con el cumplimiento de las penas y también con la incidencia de los delitos. Hay un punto que habla del endurecimiento de las penas para favorecer a que disminuya, y hay otra vertiente que habla de la educación como pilar para que esto impacte después a futuro en el individuo. ¿Cuál pensás que es un factor que influye más? ¿La falta de educación es algo que vos ves tal vez como algo? Seguro, ni dudarlo. Vos recordás que hace tiempo atrás, ¿te acordás cuando se dio lo de Bloomberg? Que ahí sí se produjo una reforma importante en el código y hubo endurecimiento de pena y los delitos no cesaron, al contrario, han aumentado. Yo creo que bien siempre hay que hacer análisis profundo y revisar el código, ver lo que hay que cambiar, adaptarlo a las nuevas circunstancias. Pero considero que poner más pena o digamos aumentar, no hay una relación directa con que eso va a disminuir el delito, porque muchas veces la persona que sale a delinquir o a robar lo hace no pensando en la pena, en lo que le va a tocar, ¿no? Yo creo que la clave está en lo que bien vos lo decías, la educación. La educación en toda sociedad es fundamental para todo, ¿no? Para que la persona se adapte a las normas de convivencia social, para que la persona trate de vivir, digamos, dentro de esas normas que tenemos y que no salga a delinquir. Yo creo que allí está la clave, educar y ayudar, digamos, a través de la educación a que las personas comprendan y entiendan cómo es la convivencia dentro de una sociedad que obviamente está regida por normas, porque si no tuviéramos normas que nos rigen, estaríamos en la ley de la selva, y en la ley de la selva, digamos, no hay reglas, es la ley del más fuerte, ¿no? El león se come a todos los otros y nadie lo pone preso al león. ¿Qué quiero decir? Que las normas son necesarias para la convivencia, entonces debemos basarnos y regirnos por ellas, y obviamente cuando es necesario cambiar hay que cambiarlas, pero te reitero, considero que la educación, ahí está la llave
para tratar de mejorar, digamos, todo esto, ¿no? Es interesante el punto ese en el hecho de que aquel que suele delinquir no sale pensando en las penas. Es más, imagino que el pensamiento es no me van a agarrar o no me van a atrapar, ¿no? Creo que sí. Otro punto que tiene que ver también con la educación o que tiene también que ver con una constante es que cada 7 años, ahora cada 3 años para eso, cada 2, se debate mucho la baja de la imputabilidad. Es un hecho que se debate todo el tiempo, que todo el tiempo se presenta. Empíricamente está comprobado que el hecho del fortalecimiento de las penas no genera una disminución. Pero el hecho de la baja de imputabilidad es un pedido de la gente en base a un pedido de mano dura o es un pedido político e institucional que esté fundado. Yo creo que es un tema muy actual, ¿no? Está en el tapete y yo creo que merece un debate muy profundo. Si vos lo analizás por lo que sucede en la actualidad, te diría que todos opinan que sí, que hay que cambiarlo y hay que bajar, sobre todo por estos hechos tan feos que han ocurrido, como el hecho, por ejemplo, en Rosario, ¿no? Del playero, donde un menor de 17 años lo mata así, de esa forma tan fría, tan fea. Yo creo que, por eso te digo, si vos lo analizás desde ese punto de vista, desde hoy la gente lo está pidiendo, ¿no? La sociedad lo pide. Hay que tenerlo en cuenta y yo creo que, como bien vos lo decías, desde hace tiempo se viene discutiendo este tema. Yo creo que hay que analizarlo muy profundamente y tomar la decisión adecuada. Si se considera que hay que bajar la edad, tenemos que a su vez también ver el post. ¿Qué quiero decir? Esos chicos de 16, 17 años van a ir a las cárceles actuales que tenemos. Claro. Es decir, sabemos cómo son las cárceles, sabemos cómo están. Es decir, si nosotros pensamos que la pena, el fin de la pena es resocializar a la persona, bueno, esa resocialización se tendría que dar en estos chicos de 16, 17 años, que tendríamos que pensar que no están perdidos, ¿no? Claro. Que los podemos recuperar. Ahora, ¿estamos en condiciones hoy de hacerlo? Yo creo que si se hace la reforma, tenemos que también tener presente el post, es decir, nuevas cárceles, más psicólogos, más psiquiatras, asistentes, es decir, para tratar sobre todo esta rama joven de que realmente la pena cumpla su finalidad, que es resocializarlo. Por eso te digo, yo creo que es un tema muy actual, que se merece en nuestro país un debate muy profundo y obviamente luego de ello tomar la decisión que se estima que es pertinente. En otros países lo tienen, digamos, la edad de imputabilidad hasta los 16 años, de allí en adelante, es decir que no sería la excepción en este caso en nuestro país si se tome esa medida, pero reitero, considero al menos personalmente que tiene que ser un debate muy profundo y poner todas las cartas sobre la mesa para tomar la decisión adecuada. De igual manera también encarando esto de la edad de imputabilidad con respecto a la educación, primero fortalezcamos otras instituciones públicas para ver si este camino nos sirve o no para bajar a la larga, ¿no? la edad de imputabilidad o no. Es decir, aseguremos al individuo las herramientas necesarias que tiene la educación pública e incluso la salud pública para después más adelante de este proceso de decir si, bueno, dimos lo mejor que tenemos en educación y no sirvió o... no sé si me explico en el análisis. Sí, yo creo que todo va concatenado, ¿no? Todos son eslabones de una cadena que tenemos que tratar de unirlos para tomar la mejor decisión. Tener en cuenta, obviamente, la educación, es decir, tenemos que tener en cuenta el tema de la salud, tenemos que tener en cuenta el tema de la droga, de las adicciones que hoy padecen nuestros jóvenes y que tanta mella y tanta importancia tienen en todo el ámbito delictivo. Y tenemos, como te decía, que tratar de ver el post de tomar una medida como esta, ¿no? Es decir, las cárceles, el personal que trabaja, etcétera, etcétera, porque todo el tema penitenciario es muy costoso para el país. Y bueno, entonces tratar de que ese gasto tan grande que tenemos sea, digamos, de un beneficio en el sentido de tratar de que las personas, al menos la mayoría, que cumplan como corresponde
una condena, cuando lo han sido a través de un proceso judicial, digamos, salgan resocializadas, o al menos de la mejor manera posible, ¿no? Ese un poco dirán, y bueno, es el ideal, sí, perfectamente, pero hay que, digamos, sumar las voluntades al menos para tratar de hacerlo lo mejor posible. Claro. A ver, el hecho de considerar a la persona que delinque como parte de un grupo social, y parte de un contexto histórico, parte de un contexto social, porque tal vez cuando sucede un hecho, ya sea delictivo o un hecho de sangre, parece que la misma sociedad en donde él vive lo niega, tal vez a través de la prensa incluso, que dicen un chacal, un monstruo, o como si no formara parte, o como si solamente hubiera hecho ese delito y no hubiera ido antes al mismo supermercado que uno, si uno no se lo hubiera cruzado, si uno no lo hubiera encontrado, este deseo de aislarlo de cierta manera, como si fuera, no sé, la misma persona que va a la cancha y comete un hecho es la misma persona que está en la esquina de tu casa lavando el auto, ¿no? Sí, yo creo que por allí es entendible, obviamente, el clamor de la sociedad ante, bueno, digamos, los hechos que ocurren, sobre todo, digamos, en las grandes ciudades. Vemos el Gran Buenos Aires, vemos Rosario. Bueno, es obvio que la sociedad víctima de todo ello reclame justicia, reclame mayores penas, y por allí, es decir, esa necesidad de que estas personas sean castigadas de la mayor fuerza posible. Sí, es entendible el reclamo de la sociedad, porque vemos todos los días que no pueden salir, que son víctimas de robo, ni hablar de homicidios, y bueno, obviamente que todo eso hay que tenerlo en cuenta, y genera esto que es entendible, totalmente entendible la sociedad, ¿no? Yo creo que hay, por eso te decía, que tener en cuenta todos los factores. Hay que tener en cuenta este reclamo, hay que tener en cuenta lo que está sucediendo, pero también en estos eslabones tener en cuenta también la educación, la salud, el tema de la droga, y bueno, en base a todos estos parámetros tratar de hacer el mejor debate, el debate más profundo, y tomar las medidas o realizar las modificaciones en los distintos ámbitos que tengamos que hacer, ¿no? En estos contextos, a ver, hablabas del inicio de tu carrera profesional en el año 89. Llegaron, bueno, lo que es la crisis de 2001, la crisis que atravesamos tal vez en 2015, la crisis que estamos atravesando ahora. Bueno, siempre estamos en una crisis constante, pero por momentos se va acentuando. Estas cuestiones de crisis económicas, ¿se condicen con un aumento en la tasa de hechos delictivos o es fluctuante? Sí, generalmente, digamos, tiene que ver en épocas así de crisis, digamos, generalmente hay así un aumento de la actividad delictiva, bueno, por toda esta serie de factores, ¿no?, que estamos hablando. Actualmente yo creo que, por ejemplo, en el sector que nosotros nos manejamos, que es en el Departamento General San Martín, o sea, la unidad, la circunscripción judicial nuestra abarca desde James Cray hasta Chazón, y desde Pozo del Molle hasta Las Perdices, todos los pueblos que están, y ciudad, Villa María y Villanueva como cabecera, es decir, corresponden a la cuarta circunscripción judicial, donde nosotros tenemos, digamos, injerencia, ¿no? Bueno, yo creo que si lo analizamos, tenemos dentro de todo una seguridad, digamos, que se lleva, donde se puede vivir, no tenemos hechos tan graves. Yo creo que estamos dentro de otras realidades, estamos bastante mejor. Obviamente que ello implica el compromiso de todos, de los funcionarios, de la policía, de la justicia, de la sociedad misma a través de sus distintas instituciones. Por ejemplo, los bomberos que tanto colaboran, ¿no?, con todos. Bueno, yo creo que, te reitero, yo lo veo de esta manera, que tenemos que trabajar siempre todos juntos, es decir, el sector de los dirigentes, la población a través de las instituciones, la policía, la justicia, y tratar de entre todos buscar las mejores soluciones, ¿no? Pero te reitero, creo que al menos en este sector donde nosotros trabajamos,
trabajamos, gracias a Dios, no tenemos hechos tan graves, es decir, que, digamos, no estamos en una situación, digamos, no. Creo que estamos dentro de una situación que se puede convivir, obviamente que tenemos delitos, pero creo que la mayoría no son graves, son más de poca monta, como se llaman, y bueno, tenemos que tratar de seguir buscando soluciones, de seguir trabajando juntos y en definitiva de dar la mejor seguridad a la gente que obviamente que el ciudadano se merece, ¿no? Sin dudas. En el momento del proceso o cuando ya el acusado está en el banquillo, ¿vos has visto más o menos el hecho del arrepentimiento? Porque a veces se habla de personas inhumanas, de personas que no tienen sentimientos, de personas que... Pero ¿hay un arrepentimiento marcado en la mayoría de las veces de las personas que han cometido hechos? Y esto es una cuestión, lógicamente, que parte de ver, digamos, de cada uno. Ellos generalmente, como bien vos lo decís, cuando llegan al proceso o cuando ya llegan a la instancia superior, que es el plenario, manifiestan su arrepentimiento, al menos ellos lo dicen. Obviamente que esto está en la creencia y en la concepción de cada uno. O sea, claro. Yo, por ejemplo, creo en Dios, soy católico y bueno, creo en el perdón, creo en el arrepentimiento de las personas. Algunas lo deben tener a lo mejor de una forma más profunda, otros no. Pero bueno, es decir, en el ámbito de la justicia, obviamente que se ven o en esa instancia se tienen en cuenta, digamos, todas las variables. Fundamentalmente el proceso penal se rige por la prueba, sí. Es decir, es la prueba, nos decían, me acuerdo, nuestros profesores de la universidad, dice, es la prueba la que te condena o absuelve, ¿no? Si hay prueba, la persona puede ser condenada, si no hay prueba, obviamente no lo va a hacer. Pero bueno, yo creo que en definitiva este tema del arrepentimiento, ojalá se dé y sea sincero en la mayoría de ellos, porque bueno, obviamente también hace a lo que decíamos de tratar de lograr esa reinserción, ¿no?, de ellos en la sociedad, y que si alguien se ha equivocado, digamos, pague como corresponde y bueno, luego cuando cumpla su pena vuelva reinsertado a la sociedad y empiece a andar por el camino del bien como corresponde. ¿Y cuánto tienen que ver las drogas en todos estos hechos? ¿Cuánta incidencia tiene el tema de los estupefacientes? Tiene mucha incidencia porque la droga obviamente crea una dependencia, es una adicción y bueno, y lamentablemente, como lo vemos, en nuestro país no es la excepción, ¿no?, en el mundo entero, pero cada vez avanza más, sí, y bueno, lo vemos en el caso que se ha puesto hoy en el tapete como Rosario, ¿no? Sí. Lo difícil que después se hace, lógicamente, poder combatir todo, digamos, este sector que obviamente tanta, digamos, mal causa en la sociedad, ¿no? Pero bueno, es importante la incidencia que tiene porque los jóvenes, al ser dependientes, tener adicciones, salen a robar y bueno, y muchas veces ni hablar si están bajo, digamos, la influencia del estupefaciente, pueden llegar a cometer hechos importantes, por lo cual es otro tema que nos merecemos también un debate profundo y bueno, y tomar las medidas necesarias para tratar de que la incidencia de la misma sea lo menor posible, tratar de combatirla de la mejor manera posible para que cause el menor daño posible en la sociedad y sobre todo en nuestros jóvenes. Cambio de tema. En el momento de los procesos, en el momento del plenario, en todos estos casos, ¿termina quedando claro siempre la figura del juez y la figura del fiscal como quienes aplican la justicia, como quienes aplican lo escrito? Porque a veces se habla de aquellos auxiliares de la justicia, tal como un árbitro que aplica un reglamento que ya está escrito y no está escrito por él, sino que está escrito por gente que tuvo una convención social y académica mucho tiempo después.
tanto la familia de la víctima como el victimario llegan a entender que no es el juez, de alguna manera, o el fiscal, aquellos que solicitan las penas, sino que está, por decirlo de alguna manera, dentro de un parámetro que así lo marca la ley? Claro, es decir, nosotros nos manejamos con un código penal, claro, que es el código de fondo para todo nuestro país, y después con el código procesal, que el proceso, sí, cada provincia tiene su propio código procesal, es decir, donde se aplica el proceso. El proceso penal, nosotros los fiscales hacemos la IPP, que le llamamos, que es la investigación penal preparatoria, que es tratar de juntar o reunir todas las pruebas necesarias para cuando la causa llegue a juicio y se hace el juicio, digamos, toda esa prueba sea la base, ¿no?, del juicio. Eso no significa que no se pueden incorporar nuevas pruebas en el plenario. El fiscal es la parte acusadora, es la que va a defender esa investigación, sí, que hicimos los fiscales de instrucción, y obviamente va a pedir acusación. Puede llegar a un caso que el fiscal pueda pedir una absolución, se puede dar porque él considera que no hay prueba suficiente, y sabemos que en el proceso penal la duda favorece al reo. Si hubiese duda, debe favorecerlo. Bueno, obviamente que yo creo que sí, que digamos que tanto los familiares de las víctimas como de los imputados saben que nos manejamos con un proceso, tanto en el procedimiento como en el código fondo, y que cuando se aplica una pena, se aplica la pena establecida en el código. ¿Qué es lo que hace el juez? Es merituar. Generalmente, en todas las penas, tenemos un mínimo y un máximo. Es decir, entonces el juez meritúa entre ese mínimo y el máximo cuál es la pena que le corresponde, salvo en los casos como los homicidios calificados, que hay una sola pena, que es la de prisión perpetua. Pero bueno, yo creo que reitero, los familiares de la víctima, los familiares del imputado, conocen, o al menos uno trata de explicarles y que entiendan. El juez en el plenario les explica cómo es el proceso, en qué consiste el juicio. Yo creo que la mayoría entiende. Lo tienen claro. Le queda claro en esa situación. Esto más allá de la opinión que después puede tener cada uno, tanto el familiar de la víctima como el familiar del imputado, según el resultado del juicio, de decir que se hizo justicia o no se hizo justicia, ¿no? Claro. Y a título personal, en ese punto, a nivel penal, en lo que dice el Código Penal, lo que dicen hoy, ¿vos cómo ves la salud judicial a nivel penal de nuestra provincia, de nuestro país? ¿Pensás que han quedado desactualizadas algunas penas? ¿Pensás que faltan parámetros para otras? ¿Hay herramientas que necesita un fiscal para llevar mejor su tarea? ¿Cómo ves ese panorama vos? Y bueno, está en lo que veníamos hablando, ¿no? Eso, los fiscales, todo, digamos, el fuero no solo penal, sino de los distintos ámbitos, necesitan la capacitación permanente, ¿no? Para decir, atento cómo va mutando y cambiando la sociedad, los tipos delictivos. Así que bueno, es decir, yo considero que tenemos que siempre trabajar, no tener miedo de decir a los cambios, es decir, si hay que cambiar, obviamente, algún delito, es decir, o alguna pena, obviamente que eso se hace a través del Parlamento, o sea, es decir, nuestro poder legislativo, es decir, pero tratar de ir, digamos, acomodando digamos, a las circunstancias que se van dando y a los cambios que se van dando. Yo creo que el código en la mayoría tiene las herramientas necesarias, es decir, los delitos se han agregado, algunos nuevos como los informáticos, todo esto, pero las penas están en el código, y bueno, lo importante es, digamos, que los procesos lleguen, se terminen, y aplicar, es decir, la pena, ¿no? Que por allí se puede discutir un poco más o un poco menos, pero yo creo que lo importante es que, digamos, la sociedad vea que la justicia trabaja, que la justicia, digamos, funciona, y en definitiva, cuando se terminan los procesos, que se hizo justicia, ya sea para un lado o para el otro, ¿no? Pero que en definitiva, es decir, la gente percibe eso, ¿no? Que se trabaja y que
es muy importante también que vayan teniendo confianza en las instituciones, como la justicia, que es un poder fundamental, ¿no? Importante. Bueno, necesita también de que la gente, la sociedad, confíe y como corresponde en este poder. Bueno, obviamente que nosotros, los actores que estamos, tenemos que dar todo lo nuestro, lo mejor posible para ir, digamos, adecuándonos y tratando, en definitiva, de que todo nuestro trabajo, es decir, sea público, se vea y, bueno, en definitiva es la gente la que tiene, digamos, la última palabra, ¿no? Bien, las dos últimas. Y la primera tiene que ver, hablábamos de los delitos, hablábamos de la cuestión social, y la consulta tiene que ver con respecto a la reincidencia. ¿Cómo es ese panorama? ¿Se marca mucha reincidencia? A veces solemos ver que diferentes personas sí aparecen en varias imágenes o tienen un prontuario que puede ser frondoso. Sí. Pero ¿son los más o son los menos? No, hay, yo creo, índices importantes, ¿no?, de reincidencia, lo cual también nos tiene que marcar, digamos, una luz de alerta en ese sentido, es decir, en qué es, bueno, por allí lo que se está fallando, ¿no? Pero bueno, la reincidencia es importante en el proceso penal, lo cual, te reitero, bueno, hay que analizar cuáles son las cuestiones, cuáles son las incidencias en todo esto. Y bueno, volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? Yo creo que hay que analizar todas las cosas lo más profundamente posible y tratar de encontrar entre todos las mejores soluciones para, bueno, tratar de sacar adelante todo esto. Y el tema de la reincidencia obviamente tiene que estar también ahí en la mesa y de decir, bueno, pero ¿por qué hay personas que reinciden? ¿Qué es lo que, digamos, está pasando, ¿no? En todo sentido. Y bueno, teniendo en cuenta para, bueno, tratar de ir para adelante y que, bueno, esos índices con las medidas que se puedan tomar vayan bajando. Ahí entra en debate también el sistema penitenciario, ¿no? Y cuánto favorece o no a la reinserción de la persona al momento de egresar, ¿no? Esa sin duda. Sí, exactamente, todo tiene que ver, es clave, porque precisamente las personas privadas de su libertad están dentro de las cárceles, dentro de los establecimientos penitenciarios, y es allí precisamente donde se ha establecido que, digamos, se tiene que lograr esa finalidad de la pena, que es la reinserción social, ¿no? Entonces, bueno, es decir, hay que ver y tratar de mejorar para lograr al menos, digamos, en parte o de la mejor manera posible ese objetivo de la pena. ¿Todavía existe la condena social después de cumplida la pena? Porque tal vez algunos egresan después de haber cumplido la pena que le marcó la justicia, pero todavía sigue siendo para los vecinos aquella persona que hizo tal cosa, sí, más allá de que haya cumplido la pena que tiene que cumplir. Es cierto, eso existe y se da muchísimo. Y es más, muchas veces ellos mismos te dicen es peor la condena social, ¿no?, que ellos sienten que la condena penal. Es decir, les cuesta reinsertarse. Una persona que sale después de cumplir una pena, digamos, le es muy difícil encontrar trabajo, o le es muy difícil encaminarse. Pero bueno, está también dentro de todas las alternativas que manejamos, que hay que ver y que las instituciones tienen que tener sobre la mesa para tratar de ir tomando medidas para que nos permitan esa reinserción de las personas dentro de la sociedad, sobre todo con la finalidad que sean personas de bien, ¿no? De que trabajen dentro de la sociedad, dentro de la legalidad y que sean personas de bien y que no tengamos que después otro proceso contra la misma y volver de nuevo a lo mismo, ¿no? La cuestión género y el hecho de que se hayan modificado el nombre, el hecho de que se haya generado mayor difusión, ¿favoreció a más denuncias de mujeres? ¿Ayudó toda la difusión que se le dio para que la mujer se empodere y se anime a acudir a la justicia? Sí, seguro. Yo creo que esa legislación era importante, o sea, ¿no?, y necesaria. Y bueno, hoy en día, digamos, tenemos toda una estructura
decir, de leyes y de tratados internacionales, ¿no? Que respecto del género, y eso ha posibilitado que, bueno, muchas mujeres se animaran y vayan a hacer la denuncia correspondiente, que también esto ha cambiado y dentro de las propias poderes, ¿no? Porque también es necesario por allí, digamos, la violencia de género está dentro de los propios poderes. Claro. Entonces esto también, como volvemos a lo que vos me preguntabas, la capacitación permanente respecto del género en todos los poderes del Estado para estar capacitados, atender como corresponde en cada una de estas demandas o denuncias que se presentan y bueno, y darle, digamos, la mejor solución posible. Pero bueno, yo creo que es un tema importante, se ha avanzado muchísimo en el mismo y bueno, lo cual obviamente digamos, nos requiere seguir perfeccionándonos y seguir avanzando para, obviamente, y más en el Poder Judicial, que haya o que se dé esta igualdad de género, ¿no? Sin duda, sí. Y por último, me quedo pensando en el hecho de lo que veníamos hablando, de situaciones económicas desfavorables, de jóvenes que reinciden, de un panorama económico complicado, de la falta de estudio, de tu trabajo en la escena, de lo que vos tenés que ver, de los diálogos que tenés que mantener, de las personas con las que tenés que hablar, de la recolección de pruebas. ¿Y cómo se sostiene eso en el tiempo? ¿Cómo es? Imagino que hay una carga emocional que debe ser tremenda. Imagino que el trabajo no debe quedar solamente cuando cerrás la oficina, sino que uno vuelve a su casa, quiere ver otra cosa, conversa con su familia. ¿Cómo es sostener en el tiempo todo esto y tener... vivir en este contexto? ¿Cómo lo llevas adelante vos? Es cierto, muchos también me suelen preguntar lo mismo. Obviamente que uno necesita el acompañamiento de la familia, es clave, ¿no? Pero bueno, es muy difícil desligarse, ¿no? Como bien vos lo decías, uno está en tribunales, sale a la hora que puede y bueno, ni hablar cuando estamos de turno, que estamos pendientes de lo que pasa durante una semana, las 24 horas dentro de toda esta circunscripción que te decía. Hay que tratar de estar lo más tranquilo, lo más calmo posible, digamos, para uno poder, digamos, analizar las cosas y tomar las mejores medidas o las medidas lo más justas posible, sobre todo cuando nosotros tenemos que los fiscales que ordenamos, por ejemplo, detenciones o prisiones preventivas, es decir, medidas que tienen que ver con la libertad de las personas. Pero bueno, es lo que hemos elegido, es lo que, digamos, por allí nos gusta y bueno, esto requiere de la ayuda, digamos, de la familia, es clave, depende también de estar nosotros tranquilos con lo que estamos haciendo y creer que lo que estamos haciendo lo hacemos con honestidad, lo hacemos de la mejor manera posible, ¿no? Pero bueno, no es fácil desligarse, uno por allí va a la casa y si bien pones un rato el televisor o jugás con el perro o te pones a cortar el pasto, seguramente te queda y estás pensando que el lunes tengo que ir y tratar de resolver o el homicidio que no se resolvió, pero bueno, tenemos que tratar por allí, a lo mejor algunas personas necesitan a lo mejor por allí la ayuda de un psicólogo, de un terapeuta, pero bueno, estamos dentro de los parámetros, digamos, de la sociedad, nosotros en esto, otra gente tiene sus problemas en otras cosas y bueno, tratamos de llevarlo de la mejor manera posible. ¿Y cómo es la capacidad de asombro? ¿Todavía persiste la capacidad de asombro? Porque a veces el hombre hace cosas que son inimaginables por lo terrible que son. ¿Has naturalizado de alguna manera esto? ¿Has entendido que el hombre es capaz de cualquier cosa o todavía te cuesta racionalizar el hecho de hemos visto muchas cosas por allí, como vos decís, nos llaman la atención, otras te pueden llegar a asombrar, pero bueno, ya después de tantos años y de estar en esto, estamos ya capacitados y creo para ver de todo, ¿no? Y hemos visto de todo, pero eso no quita que nos podamos llegar, digamos, a asombrar por una conducta o por lo que ha sucedido, ¿no?
Y bueno, y creo que por allí no es malo, es decir, Claro. asombrarse o digamos, o no creerse que ya lo vi todo, ¿no? Porque te reitero, la Claro. sociedad va cambiando, las cosas van cambiando y yo creo que, bueno, se pueden llegar a dar algunos hechos o algunas circunstancias que obviamente nos asombren o que nos llamen, digamos, la atención más que otras cosas. Increíble. Sí, sin duda. A ver, y en esos casos no importa ni siquiera el vínculo, ni la clase social, ni el barrio, ni la familia, ni contra quién, ni. La verdad que es jugosísimo el tema. René, quiero agradecerte el tiempo, en serio. Espero que lo hayas pasado bien. Agradecerte el tiempo para visitarnos y hablar un poquito de una tarea diaria que siempre se ve y que siempre figura en las agendas, porque los hechos los hechos de sangre o los hechos delictivos son los que más acaparan la atención de las personas en una comunidad tan grande y tan pequeña a la vez como Villa María y ni hablar en la región, ¿no? En los pueblos donde parece que nunca pasa nada, a veces suceden hechos terribles que justamente ponen el foco y demandan, imagino, una tarea a destajo de tu parte. Sí, es así. Yo, en definitiva, lo que quiero que la gente vea y que sepa que somos seres humanos. Nosotros, es decir, no somos más que nadie, sino que tenemos nuestra función, que nos vean como seres humanos, que vivimos en una sociedad, que nuestros hijos van al colegio, es decir, que nos juntamos en el club con gente, que vamos a ver un partido de fútbol y bueno, y nuestra tarea la tratamos de hacer lo mejor posible, tratar de ser, digamos, lo más objetivo posible y obviamente de cumplir de la mejor manera nuestra función. Yo siempre digo, a mí yo soy en definitiva un empleo público, el sueldo me lo paga la gente y bueno, tratar de dar todo de mí para cumplir, digamos, esta tarea importante en que, bueno, la provincia me ha honrado con el cargo, o sea, de fiscal. Por lo tanto, digamos, trataré, mientras esté, de dar todo y de ser, reitero, una persona que dejó todo en pos de una función importante que, te reitero, tengo el honor de formar parte del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba. Sin duda. Muchas gracias. No, gracias a usted. René Bocio, fiscal de instrucción de tercer turno, con nosotros.